¿Es posible acercarse a Dios siendo un pecador o la fe solamente es para santos y perfectos? Hoy vengo a hablarte sobre una teología espiritual que me ayudó muchísimo a acercarme a Dios y comenzar a sentir y ver su presencia en mi vida, a comenzar a tener una nueva relación con Él después de haberme fracturado y alejado de la iglesia, y a sentir que podía tenerlo cerca y que no necesitaba ser perfecta para poder estar en su presencia. Hola, soy Majo, una católica recién conversa, y en este canal vamos a hablar sobre aspectos espirituales que he aprendido en mi camino de conversión. Santa Teresita era una monja de claustro que vivía en Francia, es decir, estaba siempre encerrada. Ella tenía este deseo muy grande de ser santa, pero para la época ella lo veía muy difícil. Decía que ser santa era algo muy grande, que ella siendo tan pequeñita no podía alcanzar. Sin embargo, su deseo era tal de querer acercarse a Dios que ella pensó y dijo: si Dios puso en mi corazón el deseo de ser santa, es porque Él sabe que lo puedo conseguir. Entonces ella decidió buscar un atajo, buscar un camino más corto hacia la santidad. Ese camino que ella encontró lo llamó el caminito, porque era un camino más pequeñito. Y ella decidió que ese caminito iban a ser los brazos de Jesús. Y buscó y dijo: bueno, si los brazos de Jesús son el caminito para llegar a la santidad, tengo que buscar en tu propia palabra, en la propia palabra de Dios, cómo encontrar ese caminito. Fue entonces como dentro, leyendo la palabra, pero ahora buscando ese caminito, encontró la manera de relacionarse con Dios que hoy llamamos infancia espiritual. Y podemos empezar con el versículo de Juan 5:15 que dice: sin Dios no podemos hacer nada. Este libro decía que en ese versículo el Señor había dicho: sin Dios no puedes hacer nada. No quiere decir que puedas hacer un poquito o algo, sino que en general todo lo que haces en tu vida no lo puedes hacer si Dios no está ahí, si Dios no está contigo y lo hace por ti. Y en esto básicamente se basa la infancia espiritual. Yo podría decir que lo que más me ha ayudado de la infancia espiritual son los siguientes aspectos. Lo primero es confiar en Dios, la confianza, confianza absoluta, como si de un bebé pequeño dependiera de un padre o de su madre. No podemos poner nunca la confianza de nuestra vida, de nuestro futuro, de lo que queremos hacer o de lo que queremos hacer en otra cosa que no sea Dios. Dios es el único en que podemos depositar nuestra confianza, porque es el único que no nos va a defraudar y que aunque en algún momento nos pueda hacer o pueda suceder algo que para nosotros no esté bien, para Él siempre va a tener un propósito con eso. Y un punto más allá de la confianza está la dependencia, es decir, entender que dependes al 100% de Dios. No dependes ni de ti mismo, ni de tus propias fuerzas, ni de lo que hagas o lo que pienses o lo que las otras personas hagan. Tú dependes de que Dios ponga en tu camino a las personas correctas, de que Dios abra las puertas que tú necesitas abrir para las posibilidades que necesitas, de que Dios te provea trabajo, te provea lo que necesitas. Y es así como tú puedes alcanzar esa paz o esa libertad interior, entendiendo que los aspectos a tu alrededor no son quienes condicionan lo que tú eres o lo que tú tienes o lo que tú puedes hacer o dejar de hacer, sino que es Dios mismo. Tercero, podría ser confianza en la misericordia de Dios. Es decir, nuestro pecado, el pecado que puedas llegar a cometer, nunca es más grande que la misericordia de Dios. Incluso pensar que hay un pecado que Dios no pueda perdonar o que eres demasiado malo como para acercarte a Dios es desconfiar del poder de Dios y de su misericordia. Santa Teresita decía que cada vez que pecaba, al principio, antes de encontrar este camino de infancia espiritual, ella decía que se sentía muy mal de haber pecado. Sin embargo, después se dio cuenta que lo único que tenía que hacer cuando pecaba era volver a los brazos de Jesús y abrazarse en su misericordia, pidiéndole perdón. Al poner en práctica la infancia espiritual de Santa Teresita de Niño Jesús, podrás lograr encontrar esa paz que el Señor tiene para ofrecerte y liberarte de la ansiedad, de la angustia, de la tristeza, de muchas cosas que acogen nuestra mente y nuestro cuerpo y que no nos dejan avanzar en nuestra vida, tanto personal como espiritual, cuando lo único que tenemos que hacer para sanar todas esas cosas es acercarnos más a Dios.